Romanos capítulo 1. La semana pasada analizamos el versículo 22 y rápidamente, si lo tienen, vamos al Romanos capítulo 1, versículo 22, que es la base de la semana pasada y es el preludio para esta semana. Romanos 2, 22. Si no tienen sus Biblias, ahí delante de ustedes va a estar en la pantalla. Ya está en la pantalla. Ay, es más rápido que yo. Romanos 2:22. 1:22. Eso es todo, si están al pendiente. Ok. Romanos 1:22 dice de esta manera: profesando ser sabios, se hicieron necios. La semana pasada estuvimos analizando, primero hace 15 días estuvimos analizando cómo Dios se mostró al hombre racional, al hombre pensante, al hombre natural, que usando la lógica pudo concebir que todo lo que nos rodea tiene una razón. No podemos ser azar del destino, no pudimos haber sido creados por nada y para nada, sino que tenemos un propósito, amados santos de Dios, y dice que desde el principio Dios se quiso revelar a nosotros en todo lo visible. Aquellos que no le conocieron directamente, le conocieron a través de las cosas hechas, las cosas visibles. Y una persona sin ningún conocimiento bíblico, sin ningún conocimiento teológico, sin ningún conocimiento de ninguna índole, razona dentro de sí y sabe que llega un momento en el cual la persona entiende que no podemos vivir y no pudimos haber llegado por casualidad, sino que tiene que trascender más allá de nosotros el propósito de la vida, el propósito por la cual estamos, por la cual existimos, y ese propósito es lo que hemos estado analizando estas semanas. Entonces, Dios se reveló al hombre natural, al hombre en general. Dios no nos dejó desamparados, Dios se mostró al hombre en general. Pero el hombre en general dice que mientras más conocimiento obtuvo, que mientras más raciocinio obtuvo, que mientras más conoció de sí mismo, ese hombre se volvió sabio en sus pensamientos, pero al mismo tiempo, al volverse sabio, se volvió necio, porque dice que una vez que él entendió y que él concibió ciertas cosas naturales también, él comenzó a sentirse Dios a sí mismo. Dice el libro de los Salmos que el hombre dice: no hay Dios, soy Dios a mí mismo. ¿Por qué? Porque el hombre, mientras más conocimiento natural tenga, el hombre se convierte en una persona necia. Eso es lo que estuvimos analizando la semana pasada, la necedad del hombre, y terminé en una frase que me gustaría repetir. Dice: el necio más grande en todo el mundo es la persona que cambia la sabiduría de la verdad y la luz de Dios por la sabiduría del hombre, que consiste en tinieblas y en engaños. Les comentaba cómo en el siglo XIX, siglo XX, los más grandes hombres de ciencia, de la física, de la química, como Blaise Pascal, como Louis Pasteur, como Isaac Newton, que fueron los grandes hombres de ese tiempo, ¿verdad? Que al día de hoy sus bases científicas, físicas, químicas, biológicas son las que rigen hoy en día la ciencia y la física moderna. No eran hombres ateos. El mismo Albert Einstein, este gran científico que descubrió la fisión del átomo con la bomba atómica, él dijo en una frase: Dios no juega a los dados. Él sabía y entendía que todo el universo no fue creado por un azar. A eso se refiere al decir que Dios no juega a los dados. Incluso un ateo le dice a Albert Einstein: Albert, no le digas a Dios qué debe de hacer, al decirle que Él no juega a los dados. Pero nos damos cuenta cómo estos hombres, en estos siglos, amados santos de Dios, grandes hombres pensantes, grandes hombres de ciencia, no se profesaban ateos, sino que se profesaban a sí mismos cristianos. Isaac Newton hizo varios comentarios del Apocalipsis y hoy es el precursor de las bases de la termodinámica. Así que pudimos nosotros concluir la semana pasada que el hecho de que yo me crea un hombre de fe no me obstaculiza para ser un hombre de ciencia o un hombre de letras. Esto no está peleado. ¿Cuándo comenzó a pasar esto en México? Por ahí de 1970, después de toda esta fiebre hippie que hubo en todo Estados Unidos y Latinoamérica, después del derrocamiento de Batista y cuando entró también el Che Guevara y este señor que acaba de fallecer en Cuba, que era ¿cómo?
Fidel Castro, comenzaron a traer maestros ateos de Chile, de Cuba, y se empezaron a meter a las universidades, aquí en la Universidad Autónoma de México, en la Iberoamericana, y comenzaron estos hombres a introducir este pensamiento ateo a los jóvenes de aquel tiempo, y se enseñó como dogma prácticamente que si tú querías ser un hombre de letras, tenías que negar a Dios, cuando anteriormente, un siglo antes, esto no era así, sino que los hombres de letras eran hombres de fe, amados santos de Dios. Entonces, el hombre, mientras más avanza en su conocimiento, más necio y más orgulloso se vuelve a sí mismo, se vuelve más soberbio a sí mismo, amados santos de Dios. Pero es una lástima, porque el hombre jamás va a encontrar las respuestas más grandes de la vida del ser humano. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos? Para saber quiénes somos, tendríamos que repetir el origen, y eso es algo imposible. Para saber a dónde vamos, tendríamos que conocer todas las cosas, y esto es algo completamente imposible en nuestra finitud como seres humanos. ¿Y para qué estamos aquí, verdad? Algunos dicen que estamos para disfrutar la vida, otros dicen que estamos para hacer dinero, otros dicen que estamos, ¿verdad?, para comer, para pasear, para hacer, etcétera, etcétera. Pero la Biblia es el único libro que nos da testimonio quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos, cuál es el propósito de la vida del ser humano. Pero el ser humano rechazó esta revelación, el ser humano hizo a un lado esta revelación y se volvió necio. ¿Por qué quise empezar con esto? Porque este es el preludio para el tema del día de hoy, en el versículo 23. Si no lo han perdido, Romanos 1:23, vamos a leerlo. Una vez entendiendo que el hombre se volvió necio, Romanos 1:23 dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen ¿de qué? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, amados santos de Dios, lo más triste del ser humano es que mientras más sabio se cree, mientras más rechaza la iluminación de Dios a nuestras vidas, el hombre va en un decaimiento. En vez de ir en un crecimiento, el hombre retrocede y dice que él se hizo una imagen a sí mismo. Dice que dejó la gloria de Dios. Dice que hizo a un lado la revelación de Dios. Dice que hizo a un lado el conocimiento y el entendimiento de Dios para hacerse una imagen. Para hacerse una imagen de un hombre finito como yo, o de un reptil, o de un cuadrúpedo, o de una ave, como lo vamos a ir desglosando a lo largo de toda esta conferencia, amados santos de Dios. La cuarta razón por la que toda persona nace bajo la ira de Dios, no olvidemos que el tema es la ira de Dios. Estamos analizando por qué Dios tiene o está airado en contra del hombre. Dios no nada más nos ama, dice la palabra de Dios, que Él está airado en contra de los hombres por razones que hemos venido estudiando. El pecado es una de ellas. Ahorita vemos la cuarta razón por la cual la ira de Dios está sobre nosotros, y esa razón es una razón muy grande llamada religión. Apúntalo en tu libreta. La cuarta razón por la que Dios está airado en contra del hombre es la religión fabricada por el mismo hombre. Cuando yo era adolescente, por ahí de la edad de Héctor, 15 años, 16 años, yo no entendía qué era el cristianismo, e incluso, como la gran mayoría de hombres letrados hoy en día, adjudican al cristianismo como una religión más. Hay miles de religiones a lo largo de todo el mundo, hay miles de denominaciones que son ramas de estas religiones. Por ejemplo, el cristianismo tiene más de 60 subdivisiones. Tenemos los cristianos pentecosteses, pentecostales, bautistas, presbiterianos, metodistas, y así me puedo ir diciendo cada una de las denominaciones de los cristianos. Tenemos testigos de Jehová, tenemos mormonismo, tenemos hinduismo, tenemos islamismo, tenemos budismo, tenemos, amados santos de Dios, un centenar de religiones. Y dice el Almanaque Mundial en 1986 que aproximadamente 2.600 millones de personas en el mundo tienen algún tipo de afiliación religiosa identificable. O sea, que se pueden identificar a más de 2.600 o religiones o denominaciones. Ahora, tú vas por la calle y cada persona pregona diciendo que su religión es la correcta, que su iglesia es la correcta, que en su iglesia está la verdad. Amados hermanos, bautistas contra cristianos, testigos de Jehová contra católicos, católicos contra mormonismo. Y es donde yo me encontraba en aquel tiempo y decía, bueno, si hay tantas religiones,
¿Cuál es el camino verdadero hacia Dios? ¿Cómo puedo yo llegar a conocer a este Dios? La masonería enseña, ¿verdad?, el agnosticismo, que no se sabe quién es Dios porque hay tantas religiones, y que ellos enseñan que Dios se reveló a cada sector de la población de diferente manera. Por lo tanto, Quetzalcóatl es lo mismo que Yahweh, y que Yahweh es lo mismo que Zeus, porque es el mismo Dios. La Biblia dice que esto no es así, amados santos de Dios. La Biblia enseña que hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres y Dios, y este mediador no se llama religión, este mediador se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Les comentaba que cuando yo vine a los pies verdaderamente de Cristo y no de la religión, fue porque entendí que el único camino se llamaba Jesucristo. Entonces, ¿a qué religión irle? ¿A dónde me tengo que ir yo para comenzar a conocer a Dios? ¿Cuál es la manera de conocer, amados santos, a Dios, si hay más de 2.600 millones de religiones identificables, y ni decir de las miles de millones no identificables? Nuevas religiones que se van levantando cada día, porque hoy salió una persona de aquí porque no le gustó cómo predicaban, y allá afuera dijeron: vamos a hacer nuestra propia religión, vamos a hacer la religión, ¿verdad?, de los santos huicholes, y ahí comienza la nueva religión, y ahora los santos huicholes tienen su nueva religión y comienzan a tener su nueva iglesia, y se levanta una nueva religión. Amados santos de Dios, desde el principio nos damos cuenta que la religión no fue inventada por Dios, fue inventada por los mismos hombres. El hombre fue quien originó la religión. ¿Y donde vemos la primer religión, amados santos de Dios, hecha por el hombre? La vemos desde el Génesis, en el comienzo, con los primeros hombres, Adán y Eva. Dice que estos hombres pecaron en contra de Dios, desobedecieron el mandato de Dios, hicieron lo que ellos quisieron. Cuando ellos se van, ¿verdad?, y se esconden y se visten con hojas, ellos dicen: yo voy a hacer lo que yo quiero, de cómo yo quiero ligarme nuevamente con Dios, de cómo yo quiero regresar a Dios. Y eso es lo que sencillamente significa religión. Religión, si quieres apuntarlo en tu libreta, viene de dos vocablos. El primero es re y el segundo es logos. El primero, re, significa volver a. Cuando decimos revolver, ¿qué queremos decir? Volver a volver. Cuando decimos rehabilitar, volver a habilitar algo. El re significa volver a. Logos es más bien ligos, que significa ligar. Entonces, cuando yo digo religión, ¿qué estoy diciendo? Que voy a volver a ligarme a algo o a alguien. Entonces, la religión en su esencia significa volver a ligarnos ¿con quién? Con Dios. Aparentemente tiene algo de cierto esto, porque el ser humano desde el principio ha querido conectarse y religarse nuevamente con esta deidad, a causa de que el pecado nos separó de este Dios. Pero, amados hermanos, como vamos a ir analizando este día, el cristiano ya no se ha religado. La Biblia nos enseña que el cristiano está continuamente en una relación intrínseca ahora con Dios, a través del conocimiento de su palabra. Ya no buscamos religarnos. La persona que tiene una religión constantemente quiere religarse. ¿Cómo? A través de dogmas, a través de liturgias. Bueno, es que en mi iglesia me enseñaron que debo hacer esto y esto y esto para agradar a Dios. Tengo que aprenderme este rezo y este rezo y este rezo para llegar a Dios. Tengo que hacer esta manda y esta manda para agradar a Dios. Tengo que traer 10,000 pesos al alfolí para agradar a Dios. Tengo que ir todos los domingos para agradar a Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Tratar de qué? De religarnos a Dios. ¿Pero a base de qué? De obras humanas. Y hemos entendido y hemos cimentado, amados santos de Dios, que las obras humanas es algo y es un rotundo fracaso para poder religarnos a Dios, porque Dios ya nos ha dado el camino para poder entenderle y conocerle y llegar nuevamente a una conexión intrínseca con este Dios. Los hindúes tienen unos 330 millones de dioses, ¿lo sabías? Lo cual equivale a tener 8 dioses diferentes por familia. 330 millones de dioses. El hinduismo solamente. También, aparte de estos dioses, ellos dan reverencia a las vacas. Ahí es un pecado mortal comerte una vaca.
Aquí tan rica que es la carne de res, ¿verdad? Aunque algunos abusamos y ya tenemos triglicéridos a causa de eso, pero qué rico es un corte miñón, ahí servidito a término medio, pero en la India esto es algo completamente censurado. Y si alguien no le da reverencia a una vaca, amados santos de Dios, está en un problema grandísimo al grado de ser lapidado, de ser matado a piedras por hacer menos a una vaca. Ahí pasa una vaca y todos le rinden reverencia, se hincan, se postran delante de la vaca. Amados santos de Dios, tal cual como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 1:23, dice que cambiamos la gloria del Dios que ya habíamos visto, conocido a través de lo visible, de la extensión tan vasta del universo, de la perfección tan grande de los astros, y reducimos toda esa grandeza para hincarnos delante de ¿qué? De algo tan vano como un animal. Porque no solamente las vacas son adoradas, las moscas en la India son adoradas, amados santos de Dios. Son considerados animales sagrados. Se ha afirmado que, escucha, que un diente descolorido de 2 pulgadas, que según perteneció a Buda y fue rescatado de una piedra fúnebre donde se cree que están los restos de Buda en el año 543 antes de Cristo, se tomó este diente, se puso en una flor de loto tallada de oro y ahora la tienen como un altar donde los hindús reverencian a la deidad de Buda. ¿Y sabías tú que Buda nunca dijo que él era Dios? Buda jamás dijo que él era la verdad. Incluso cuando tú ves y lees el Ramayana de Buda, Buda dice, ve y busca la verdad. Porque Buda no fundó el budismo. Buda solamente fue un maestro que se levantó y comenzó a enseñar lo que Jesús le había enseñado, amados santos de Dios, el amor por el prójimo, etcétera, etcétera. Y cuando Buda muere, la gente que le seguía comenzó a deodizarlo, comenzó a tomarlo como una imagen de Dios. Como dice Romanos 1:23, hicimos una imagen de un hombre corruptible y ahora hasta su diente lo tienen ahorita adorando como si fuera algo honorable para adorar, amados santos de Dios, cuando el hinduismo es una religión atea, porque el hinduismo no tiene un Dios. El hinduismo está basado en una persona llamada Siddhartha Gautama Buda. Entonces, ¿qué disyuntiva hay, amados santos de Dios? Porque no tenemos a dónde irle. El ser humano cada día se degrada más en su pensamiento, amados santos de Dios, creyendo ser sabios. Vemos cómo realmente nos convertimos en necios. Las creencias y prácticas del cristianismo también se ha convertido ahora en una religión más. No son diferentes a las demás religiones. Por eso cuando yo platico con jóvenes, cuando yo platico con personas que tienen el primer acercamiento a Cristo, les digo, Cristo no es una religión. Nosotros no te estamos invitando a que vengas a una religión nueva. Nosotros no te estamos invitando a que vengas a una denominación nueva. Nosotros queremos presentarte a aquel, amados santos de Dios, Dios que hemos buscado por los siglos reconectarnos. No te estoy invitando con los cristianos, no te estoy invitando con los bautistas, no te estoy invitando con los testigos. Te estoy invitando a tener una relación personal con el Dios verdadero. Esto es lo que el cristiano tendría que entender. Y hay muchos cristianos que dicen, sí, el cristianismo no es religión, es una relación, pero realmente no lo han concebido, no lo han entendido. Se dice de palabra, el cristianismo no es una religión, pero lo viven como una religión. Viven haciendo liturgias, viven haciendo dogmas. No voy a faltar ni un día a la iglesia para estar bien delante de Dios, ok. Voy a dar todos mis diezmos para estar bien delante de Dios. Bueno, vamos bien. Yo voy a dar todo lo que esté de mí para estar bien delante de Dios. Bueno, aunque la palabra de Dios me dice que aunque mis obras fueran las mejores, delante de los ojos de Dios son como trapos de inmundicia, porque la manera de llegar a Dios es arrepintiéndome y sabiendo y reconociendo que por mis obras yo no puedo acercarme a Dios, sino por un regalo, como ya lo hemos estudiado, que es la muerte de Cristo en la cruz. Hoy miles de cristianos sí viven una religión.
Hoy miles de cristianos siguen queriéndose religar a Dios, amados hermanos, y esto es triste porque el cristiano no ha entendido la vida que es verdaderamente creer y confiar en la persona de Cristo. Muchos sociólogos, filósofos y teólogos humanistas sostienen que la religión es una marca del ascenso del hombre desde el caos hasta el conocimiento, remontándose sobre las frases del animismo, polidemonismo y politeísmo. Los sociólogos dicen nosotros vamos creciendo, pero realmente lo que vamos viendo es que el ser humano se degrada cada día más en sus pensamientos. Recordemos, amados santos de Dios, les decía la semana pasada, hace 40 años atrás, se catalogaba a un niño como normal muy fácilmente. Tú lo llevabas al psicólogo y el psicólogo podía determinar si este niño era normal o no era normal. Hoy en día tú vas al psicólogo y le dices al psicólogo, mi niño es normal, ya no se puede catalogar quién es normal. Si se dice que este niño es muy retraído, tiene déficit de atención. Si ese niño es muy extrovertido, tiene hiperactividad. Si ese niño es medio raro, ¿verdad? Ese niño tiene el espectro autista, etcétera, etcétera. Y se siguen sacando más y más ramas derivados del pensamiento y no sabemos ya quién es normal. Una persona puede decir que es un panda y la gente le aplaude. Una persona puede decir que es cualquier cosa y la gente dice sí, pero una persona dice que es cristiana y comienza todo el mundo a atacarlo. Comienza todo el mundo a decir, bueno, eres un retrógrada, eres un tonto, amados santos de Dios. A ese grado ha llegado el pensamiento del ser humano. Profesando ser sabios, se han vuelto necios. Necios. Con la ideología de género ahorita, gracias a Dios que Argentina se levantó, no sé si vieron la noticia. Miles de argentinos llenaron el obelisco, amados santos de Dios. Calles enteras repletas de personas que estaban votando por las dos vidas, o sea, en contra del aborto. Personas que dicen, ¿verdad? Bueno, es que yo tengo derecho sobre de mi cuerpo, etcétera, etcétera, ignorando por completo, amados santos de Dios, la otra vida. Y tratan de quitar la vida, amados santos de Dios, y decir, bueno, es que un feto no es vida. ¿Por qué vamos a Marte entonces buscando una pequeña partícula microscópica de vida y decir, mira, hallamos vida, aunque nunca la hayan hallado, pero la vida que se está germinando dentro de los vientres le llaman cualquier cosa y que tienen derecho de matarla? ¿Se dan cuenta cómo está el pensamiento del ser humano retrógrada, retraído en su necedad? Cada día el ser humano trata de hacerse más y más y más sabio, pero lo único que está haciendo es retrocediendo, amados santos de Dios, en los valores morales y en lo que verdaderamente es la verdad. Qué tristeza, amados hermanos, que muchos cristianos estén cayendo en este mismo juego. Cristianos que se están levantando a favor del aborto. Estaba escuchando otra vez a una pseudopastora, que sabemos que no existen pastoras según la palabra de Dios, una pseudopastora diciendo que la palabra de Dios dice que sí tenemos derecho a abortar. Imagínense cómo ha llegado este pensamiento ahora al sector de la iglesia. ¿Por qué? Porque cada día que pasa el ser humano, mientras rechace la iluminación que ya Dios nos ha dado en este libro, cada día vamos a hundirnos más y más en nuestros pensamientos necios que nos consumen cada día más. Con esto de la ideología de género, le comentaba a mi papá el otro día que estaba viendo una noticia que estas personas están comenzando ya a invitar a que una vez al mes los niños se vistan de niño, los niños de niña y las niñas de niño. Y si tú no te dejas y si tú no quieres hacer esto va a ir a perjudicar directamente a la escala de promedio de tu hijo. Imagínate cómo algo tan vano como el no querer aceptar esto va a afectar al desempeño académico de tu hijo. Están queriendo que los baños, ¿verdad?, ya sean de hombre o mujer, no importa el sexo. Imagínate que tu hijo de 3 años entra a un baño, o tu hija de 3 años entra a un baño y al lado se encuentra un hombre que se cree mujer y él ve su desnudez y él ve lo que él es, porque él quiere ser libre en su manera de pensar, pero comenzando a atacar ahora el respeto ajeno de la otra persona, de un tercero. ¿Tú crees que esto es realmente un raciocinio correcto? ¿Tú crees que esto es tener la razón, amados hermanos? Profesando ser sabios, se han vuelto necios. Yo le digo a mi papá, yo veo algo así y saco a patadas al señor del baño. Porque yo no voy a estar permitiendo que una persona se esté exhibiendo de esa manera delante de un menor de 3 o de 2 años.
pero hemos creído que tenemos la razón, hemos creído que vamos avanzando, pero lo único que estamos haciendo es retroceder, amados santos de Dios, en estos valores morales. Las religiones del hombre no reflejan sus esfuerzos más elevados, sino sus bajezas más depravadas. La proclividad natural de la religión humana a través de toda la historia ha ido en descenso y nunca ha ido en caso contrario. Recordemos las religiones de los romanos, ustedes recordarán. Estos romanos cómo tenían en sus palacios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Habían hecho dioses a animales, habían hecho dioses a serpientes, y lo único que servía en su religiosidad era tener orgías dentro de estos templos, ¿verdad? Donde todo se valía, todos contra todos, 5 contra 1, 10 contra 2, ¿verdad? Tenían vomitorios para que si la gente quería comer a llenarse fuera, vomitara y regresara a seguir comiendo. Era un descontrol total, al grado de que Calígula dice que tuvo encuentros personales con su caballo y lo hizo deodizar, y si la gente no quería aceptar a su caballo como Dios, era mandado al paredón. Qué increíble, amados santos de Dios, que el imperio más grande que hemos visto en las culturas sea el imperio más corrompido, amados hermanos. El poder y el aparente conocimiento no quiere ni asegura que tienen la verdad o que tienen la razón. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me dicen amén? Y es difícil predicar esto, amados hermanos, porque gente que no lo predica siempre tiene el aplauso, siempre tiene el ánimo de las personas, porque las personas quieren escuchar: Dios te va a bendecir, Dios te va a cambiar, Dios te va a dar el trabajo de tus sueños. Pero cuando comenzamos a decirle al hombre lo que Dios quiere, Dios está airado en contra de tu necedad, Dios está airado en contra de tu religiosidad. La gente termina ofendiéndose, pero dice la palabra de Dios que solamente la verdad nos va a hacer verdaderamente ¿qué? Libres. Escucha, toda forma de idolatría es una forma de adoración del ego, así como toda forma de idolatría es una forma de culto a demonios y al mismo Satanás. Esto es lo que vamos a estar analizando en estos pasajes. Bien sea que la idea de fabricar ídolos provenga de tus propios pensamientos o de una influencia espiritual, todo Dios falso apela a la naturaleza caída del hombre y le seduce para que glorifique y complazca a sí mismo. De una o de otra forma, toda idolatría es culto y ego y servicio a Satanás. Vamos a ver la etípome, vamos a ver el punto más alto de esta adoración al hombre cuando lleguemos a 2 de Tesalonicenses. Acompáñenme, por favor. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y ahorita les digo cuál va a ser el versículo. Antes de que lleguemos allí, antes de que le demos lectura, quiero hacer un trasfondo histórico de cómo ha avanzado, amados hermanos, la religión del hombre. Desde el comienzo, ¿sabías tú que no todas las religiones han sido politeístas? Desde el comienzo, la mayoría de religiones eran monoteístas, tal cual como la Biblia nos lo demanda. Hay un solo Dios. La Biblia escribe en el original hebreo, ¿verdad? Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, tu Dios uno es. Desde el principio, la primera vez que comenzamos a ver una nación que comienza a adorar a otros dioses fue la misma nación de Israel. Cuando Moisés sube al monte para traer los 10 mandamientos, la gente se empezó a desesperar y dijo: bueno, ¿a qué horas va a bajar Moisés? Y le dicen a su hermano: mira, Moisés, yo creo que Aarón, yo creo que Moisés ya se murió ahí arriba, no sé qué le pasó, necesitamos un Dios. Bueno, Aarón les pudo haber dicho: bueno, ustedes ya tienen un Dios, se llama Jehová. No, nosotros queremos un Dios visible. Y dice que comenzaron a tomar las joyas, las cadenas y todo lo que era de valor y de oro, y comenzaron a hacer un becerro de oro, en el cual todos los judíos comenzaron a danzar y a adorar como su Dios. Cuando baja Moisés de arriba, dice: bueno, ¿qué tan pronto el ser humano se corrompe? Que no tardé en ir y bajar de los mandamientos de Dios, que ya el hombre se hizo un Dios a sí mismo. Y dice que en ese momento deja caer las tablas y se enojó, porque dice: ¿cómo puede ser posible que tantito el hombre se deja de guiar y comienza a irse por cualquier camino, comienza a irse por cualquier cosa? Y es que escucha una realidad: cuando más el hombre necesita es cuando más el hombre puede ser engañado.
Escucha lo que te voy a decir otra vez. Cuando más el hombre necesita, es cuando más el hombre puede ser engañado. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad, y cualquier persona que venga y te diga, yo puedo satisfacer esa necesidad, ¿qué hace el hombre? Cree. Va. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, les dijo, no coman de este huerto, porque no coman de este fruto, que es el fruto del conocimiento del bien y mal. Ellos tenían la necesidad del ¿qué? Del conocimiento. Y viene Satanás y les ofrece este conocimiento. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Cayeron. Porque hoy tantos cristianos están siendo engañados en las iglesias, porque tienen una necesidad. Hoy los pastores dicen, vengan los que estén enfermos, vengan los que tengan problemas, vengan los que sus matrimonios estén disolviéndose, vengan los que no tengan dinero, y aquí vamos a encontrar la solución para todos sus problemas. ¿De qué clase de personas están llenas las iglesias hoy en día? De gente necesitada. ¿Por qué les decía hace 15 días que cuando tú vas con una persona que tiene un buen trabajo, que tiene una buena casa, que tiene un buen coche, y si tú le dices, mira, yo vengo a restaurar tu matrimonio, ellos van a decir, bueno, no necesito nada. Mira, vengo a darte el automóvil de tus sueños, bueno, tengo el automóvil de mis sueños. Hoy la gente más engañada es la gente que tiene una necesidad. Y esta es la gente a los que, como nosotros hemos sido alumbrados, tenemos que ir para decirles, amados santos de Dios, que la única respuesta y la única solución no está en ninguna religión, no está en Vida Nueva para el Mundo, no está en Pare de Sufrir, no está en ninguna iglesia. La solución para el ser humano es un nombre, y ese nombre se llama Jesucristo. Esta es la solución que necesita el hombre, amados santos de Dios. Aquellos que nos ven por internet, no sigan cediendo ante el engaño de miles de iglesias que lo único que quieren es aprovecharse de sus recursos, aprovecharse de su necesidad, y vayamos a aquel que dijo que yo morí y me hice pobre para enriquecer a muchos. Amados santos de Dios, el único que puede ayudarnos y que quiere hacer algo por nosotros es el Hijo de Dios, que ha venido a morir por nosotros en una cruz. Y no una iglesia y no un hombre, amados hermanos. Por eso cuando nosotros los invitamos, o cuando les decimos inviten a alguien, no les decimos invítalos a Amor y Verdad, porque Amor y Verdad en sí misma no tiene nada para ofrecer. Lo que nosotros ofrecemos es vida a través de este precioso y santo libro que tenemos en nuestras manos. No es por el pastor Waldo, no es por Isaí, no es por este edificio, no es por la alabanza, mucho menos por la adoración, es porque este libro y el conocimiento de este libro nos da lo que nosotros necesitamos, amados hermanos, la vida que está necesitando el ser humano. Ya tenemos Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice de esta manera: nadie os engañe. ¿Vieron cómo está trabajando el engaño en este tiempo? Y no solamente en este tiempo. ¿Cuándo se escribió segunda de Tesalonicenses? En el primer siglo. Hace más de 2000 años ya la gente estaba haciendo ¿qué? Engañada. No, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Escucha, aquí está diciendo, no te dejes engañar, ¿ok? Sin que antes, este hombre no va a venir sin que antes venga la ¿qué? La apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es el enfriamiento del cristiano. La apostasía es el enfriamiento de la búsqueda de la verdad. Cuando la persona dice, bueno, yo ya no sé a quién irle, mejor me quedo en mi casa. Bueno, yo ya no quiero ir a la iglesia, ya me aburrió. Bueno, yo no encontré nada en la iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, sí, yo voy una vez al mes a la iglesia, nada más para que el pastor no diga y no me venga a buscar aquí a la casa. Bueno, yo ya estoy harto de las religiones, yo nada más prendo ahí enlace, ¿verdad? Y escucho a Cash Luna que me bendice y ya con eso estoy feliz. Esto, amados santos de Dios, la Biblia le llama la apostasía, el enfriamiento del ser humano en buscar esta verdad. Y esto, amados hermanos, ya lo estamos viviendo. Gracias a Dios hoy vemos un poco más de asistencia, pero ustedes han visto cómo, amados hermanos, donde hay lugares donde se predica verdaderamente con vastedad, amados hermanos, la verdad de la palabra de Dios, la gente no quiere.
El hecho de que una iglesia esté llena no quiere decir que están buscando verdaderamente a Dios, como lo hemos estado estudiando. Están buscando los beneficios, están buscando lo bueno que tiene Dios, están buscando lo que Dios puede darles. Pero estas personas, en el momento en que pasan una tribulación, en el momento en que pasan una enfermedad, en el momento en que pasan algo difícil, salen de las iglesias. Así como entraron, salen corriendo, porque nunca se encontraron con la vida, se encontraron con los beneficios. Pero cuando los beneficios se terminan, la gente dice: bueno, a mí me dijeron que Dios era bueno, a mí me dijeron que Dios cumplía todas las cosas que yo deseara en mi corazón, a mí me dijeron que Dios me iba a hacer ganar la lotería, y ve cómo estoy, ve cómo vivo. Porque nunca se les enseñaron las dos caras de la moneda de la Biblia. Y la Biblia dice: sí, Dios quiere bendecirte, pero también te dice: en el mundo tendréis aflicción. Esto no es Reino Aventura, amados hermanos, los que estamos aquí presentes, los que nos ven por internet. La vida no es un parque de diversiones. La vida es difícil. La vida es algo totalmente duro a causa del engaño del pecado en la vida de las personas. Pero hay una diferencia muy grande entre aquel que ha conocido a Cristo y aquel que ha conocido la religión. Aquel que ha conocido la religión sufre y sufre dentro de sí, pero una persona que ha conocido a Cristo llega a sufrir, pero tiene en ese mismo nivel de sufrimiento, la balanza se compensa con un nivel de consolación y de bendición de parte de Dios. Hoy los que hemos creído en Él podemos sufrir, pero Dios nos da el ánimo y nos da la fuerza y nos da el ímpetu para poder vencer al mundo, como la Biblia lo declara. Yo me alegro por eso, no sé tú, pero yo he encontrado en Él el ancla, la saciedad de mi alma, la alegría y la seguridad de que no importa cuán difícil sea la vida, en Él está mi seguridad y mi confianza, porque Él siempre me mantiene a flote. Estamos viendo aquí que va a venir un hombre, ¿verdad? Dice que va a ser un emisario, va a ser un enviado. Algunos dirán: eso de hablar del anticristo se me hacen así como cuentos chinos, se me hace así como que cuentos de hadas, ¿verdad? Como que va a venir un hombre y va a engañar a todo el mundo. Ve el terreno que se está pavimentando. A mí que me encantaban los temas de la ufología y de los extraterrestres, y cuando ya creía que me iban a raptar y todo esto que pasaba en mi mente en aquel tiempo. Ve cómo se está pavimentando hoy el terreno, amados hermanos, para que el cumplimiento de este hombre venga. Tú ves en las noticias cómo está Medio Oriente ahorita bien calientito. Tú ves en las noticias cómo está Rusia avanzando sin que nadie lo detenga, cómo ya llegó a Ucrania y cómo quiere seguir pasando por el mar Mediterráneo. ¿Por qué se alió con Siria? Porque Siria es el lugar geográfico donde más petróleo hay. Y este hombre, Vladimir Putin, no es un hombre tonto, es un hombre muy inteligente. Este hombre quiere tener el control total de toda Europa y Medio Oriente a través del gas, que ya lo tiene, y a través del petróleo. ¿Te das cuenta cómo Siria, Irak y Libia estaban escritos en la Biblia? ¿Te das cuenta cómo Rusia estaba escrito en la Biblia con el nombre de Magog? Y cómo todo esto se está juntando, amados hermanos, y dice que va a llegar un momento en que todas estas naciones se van a levantar. En la visión de Daniel dice que se van a levantar 10 naciones. Ahorita ya tenemos el G20, tú ya lo identificas, son 20 naciones en el mundo. Dice la Biblia que va a haber un G10, que van a ser 5 de Constantinopla y 5 de Alejandría, según la visión de las dos piernas de la estatua de Nabucodonosor, y que estas 10 naciones se van a levantar después de que haya tanto caos, como ahorita la tensión que había con este señor Jim Jones, el chinito, del corte que me hago, dice mi papá a veces, ¿verdad? Este chinito dice que estaba amenazando con bombas nucleares, etcétera, etcétera. Quisieron desmantelar a los sirios también por el ataque nuclear que podían hacer, y que estaba caliente la cosa cuando entró Donald Trump y todo esto. ¿Te das cuenta cómo la Biblia es exacta en sus predicciones? Las mismas naciones, y de la misma manera en que la Biblia dijo que se iban a desempeñar, se están desempeñando, y cada día más nos estamos acercando al cumplimiento en el que se va a levantar un hombre, porque el mundo va a gritar y va a decir: ya no podemos con la hambruna en África, ya no podemos con los problemas transnacionales, ya no problemas con el decaimiento de la economía. El mundo ya no puede, amados hermanos. Tú ve a tu alrededor y ve cómo está el mundo entero. Hay derrocamientos por un lado, hay golpes de estado por otro, hay muertes en Siria, en Libia, hay muertes en China, etcétera, etcétera. Pestes, ébola, sida, cáncer y todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Dime si la Biblia no tiene razón en que estos tiempos iban a ser principios de dolores. Algunos dirán, los ateos, que platicaba y he platicado con ellos: pero siempre ha habido guerras, Isaí. Por supuesto que siempre ha habido guerras, pero a partir del siglo XX a la fecha hemos tenido 2 guerras mundiales.
2 guerras mundiales que nunca las habíamos visto en el pasado y un sinfín de golpes de estado en todo el mundo. Del siglo XX para acá hubo un aumento de la guerra en todo el mundo como nunca lo hubo jamás. La Biblia también dice que el conocimiento aumentaría. ¿Cómo es posible que durante 20 siglos el hombre anduvo en burro, anduvo en caballo, y del siglo XX pasamos del burro al motor de gasolina? Pasamos del burro al motor de vapor con el tren. Pasamos del burro al avión en menos de 100 años, amados santos de Dios. Y hoy ya tienes el iPad 1, el iPad 2, el iPhone 3, el iPhone 4, y ya no vemos dónde va a terminar este conocimiento, amados santos de Dios, tal cual la Biblia lo había prometido. Se va a levantar un hombre. Yo tengo una teoría, es una teoría mía, no lo vayan a tomar como dogma de fe, ni vayan a decir, ya Isaías está diciendo herejías. Esto es una teoría mía, ¿verdad? Como vemos la situación ahorita, que todo es extraterrestre y los Anunnakis y todo esto, va a levantarse un hombre. Si viene este hombre, el anticristo, y dice, bueno, yo soy el anticristo, adórenme, ¿crees que la gente le va a hacer caso? Si va a llegar al mayor sector político y ateo de todo el mundo, los ateos van a decir, si se cree Dios está loco, nosotros somos ateos, ¿verdad? ¿Cómo se va a manifestar este hombre? Como un iluminado, que su conocimiento, porque dice que él va a calmar con el hambre, él va a terminar con la guerra, él va a hacer tratados de paz. La gente va a decir, bueno, ¿cómo no se nos ocurrió? ¿Cómo nosotros no lo pudimos pensar? Y lo vamos a comenzar a deodizar. Bueno, lo van, yo no sé ustedes. Yo ya no voy a estar aquí para ese tiempo, Desde allá arriba les voy a decir, chao. Lo van a comenzar a diodizar. ¿Qué van a decir? Bueno, este señor es un extraterrestre, ya vinieron por nosotros, porque solamente un ser extraterrestre es el único que va a poder tener el conocimiento que este hombre tiene. Pero dice que no todo el mundo lo va a alabar, va a haber otras personas que lo van a querer derrocar, amados hermanos, pero es ahí donde vamos a llegar a la culminación de la religiosidad del hombre. Que aún viendo quién es este hombre y todo lo que este hombre está haciendo, aún así dice que vamos a hacer una estatua en honor a este hombre, y todas las naciones del mundo que va a estar en ese tiempo van a adorarle y se van a postrar a los pies de la imagen de este hombre. ¿Te das cuenta cómo el ser humano va en decaimiento en la iluminación de la revelación de Dios, dejando a un lado el conocimiento de Dios y deodizando a los hombres? Deodizando a los hombres. Hoy vas y le das un beso en la mano a una persona y le dices papito, cuando la Biblia dice que a nadie llamemos padre. Hoy vemos como muchos adoran a la imagen, cuando el mismo apóstol Juan, que se le presentó un ángel delante de él, dice que el apóstol Juan quiso hincarse y decirle santo al ángel, y el ángel le dijo, espérate, Juan, si yo soy igual que tú, soy un consiervo tuyo. Al contrario, ustedes, seres humanos, van a juzgar a los ángeles, dice la Biblia. Aquellos ángeles que se rebelaron en el inicio, esos ángeles caídos van a ser juzgados por la eternidad, y nosotros vamos a ser el jurado que vamos a decir culpable o inocente. Como estos hombres, nosotros que vamos a tener esta posición delante de Dios, vamos a hincarnos a los pies de personas como nosotros, finitas y con errores. Este es el grado al que ha llegado entonces la religiosidad y el fanatismo del hombre. Como emisario entonces supremo de Satanás en la tierra durante los últimos días, amados hermanos, hablando del anticristo, la demanda de adoración del anticristo también atestiguará que a pesar de su autoglorificación, en realidad su Dios será Satanás, de igual manera que el Dios real de toda la idolatría humana. ¿Tú te has preguntado de qué imagen sacaron los mayas la imagen de Quetzalcóatl? ¿De qué imagen sacaron los chinos la imagen del dragón? ¿Tú te has dado cuenta y has pensado de dónde sacaron toda esta idea? Nos hemos dado cuenta, amados santos de Dios, cómo en toda la revelación del ser humano, sí, por supuesto que Satanás tiene inteligencia. Sí, por supuesto que Satanás tiene sabiduría y tiene revelación. Lo que pasa es que Satanás no lo sabe todo.
Satanás sabe solamente cierta porción, pero él conoce y él da y dota de conocimiento al ser humano, pero cuando este conocimiento viene por parte de Satanás, lo único que hace es enorgullecer al hombre. Pero cuando el conocimiento viene de parte de Dios, el hombre es un hombre humilde, amados hermanos, y que vive una vida plena, como lo hemos visto a lo largo de los siglos. La Biblia nos habla de esta serpiente antigua, la Biblia nos habla de este leviatán, un dragón. Nos damos cuenta cómo la Biblia no se escapa en absolutamente nada de lo que gira a nuestro alrededor. ¿Y qué relación tenían los mayas con la Biblia? ¿Qué relación tenían los egipcios con los mayas? ¿Qué relación tenían los chinos con los de Machu Picchu, Perú, etcétera, etcétera? Ninguna relación. ¿Cómo todos estos hombres tuvieron la misma relación y el mismo conocimiento de los astros y el mismo conocimiento de cómo construir las pirámides? ¿Sabes que para construir las pirámides de Giza en Egipto, dice que no había en lo absoluto herramientas para transportar bloques de más de 10 toneladas de peso que estaban a 300 kilómetros la cantera más cercana? Que hoy, con toda la tecnología que tenemos, sería casi imposible poder construir estas pirámides. ¿Cómo lo hicieron estos hombres? ¿Con qué conocimiento? ¿Y por qué desaparecieron en algún momento, amados santos de Dios? Porque cada vez que el hombre se enaltece y se enorgullece en sí mismo, Dios tiene que erradicarlo. ¿Recuerdan la Torre de Babel? Cuando el hombre quiso hacerse Dios, dice, y se hizo un palacio y querían llegar al cielo, ¿qué hizo Dios? Los confundió, al grado de que no tuviéramos ninguna relación unos con otros. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Dios los exterminó. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Dios los exterminó. Hoy nos preguntamos, los pensantes, los historiadores, los antropólogos, ¿qué pasó con los mayas? De un momento a otro, y me encantaría en algún momento dado tener alguna plática acerca de estos temas que me apasionan y me alegra mucho poder compartirles. ¿Qué pasó con estas culturas que eran más inteligentes que nosotros al día de hoy? Porque su calendario maya dice que tiene una franja de error de 0.001 microsegundo, y hoy nuestras computadoras tienen un margen de error de 0.002 microsegundos. Era más preciso su calendario que las computadoras más modernas de este tiempo. ¿Cómo? Sin calculadoras, sin iPhone, sin iPad, sin nada de lo que tenemos hoy, solamente un conocimiento que sabemos, según la revelación de este libro, de dónde provino. Qué interesante es entonces, amados santos de Dios, comenzar a indagar a profundidad en la palabra de Dios. El hombre es religioso en sí mismo. Aunque Satanás tiene un poder limitado sobre la naturaleza e incluso en su propio dominio sobrenatural, las Escrituras dicen claramente que él puede producir su propia clase de milagros. Éxodo 7:11, ya vamos aterrizando. Éxodo 7:11. Pero es un milagro, pastor. ¿Cómo pasó? ¿Verdad? Se apareció en mi casa, se apareció en una tortilla de una manera inexplicable, me hizo el milagro. Escucha lo que dice la Biblia acerca de Satanás y el poder que tiene también para hacer milagros y engañar. Éxodo 7. Éxodo 7, 11 y 22. ¿Lo tienen? Me dicen amén. Entonces llamó también Faraón sabios, ¿y qué cosa? Ok, estos no eran sacerdotes, ¿eh? ¿Qué eran? Hechiceros, practicaban la hechicería. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Aquí vemos dos poderes actuando. Esto en la teología se le llama choque de poderes. Dice que vino Moisés de parte de Dios y le dijo, tira tu vara, y esa vara se va a convertir ¿en qué? Se convirtió en una serpiente. Y dice que los hechiceros vinieron y dijeron, ese truco está bien fácil, y hicieron lo mismo. Hechiceros, personas que tenían el poder no en Dios, sino en ¿quién? Pero también fue un milagro, sí, pero cuidado, porque no todos los milagros provienen de Dios. Hay milagros, dice Gálatas, y prodigios mentirosos. Por eso no debemos dejarnos guiar por cualquier milagro, sino milagros que sean completamente su base en la Biblia. Ya lo perdí, versículo 22, ¿qué dice? ¿Sí?
Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no escuchó como Jehová le había dicho. Aquí Jehová quería decirle algo al pueblo y le decía a Faraón: escucha y ve las maravillas que estoy haciendo. Pues los hechiceros repitieron de la misma manera estas cosas que Moisés estaba haciendo por el poder de Dios. Nos damos cuenta entonces cómo Satanás sí tiene poder, al grado de que Jesús le llama el príncipe de este mundo. Él tiene un grado. Él no es como los cristianos de hoy en día dicen: lo tengo bajo mis pies y le bailo encima, ¿verdad? Y machácala y machácala. No hay una persona que se le pueda poner a Satanás, porque fue el ángel perfecto por encima de cualquier ángel. Y a esta persona no se le dice, ¿verdad? Ay, te piso y te tengo bajo mis pies. Dice que el mismo ángel Miguel, que venía desde el cielo a darle una noticia a Daniel, ni siquiera él se atrevió a profanar palabra en contra de Satanás. Como hoy los cristianos dicen: Satanás, te reprendo, etcétera y etcétera. Reprenderás a los chamuquines, reprenderás a los chanclas que andan por ahí andando, pero Satanás es punto y aparte. Y es la ignorancia en la que se encuentra hoy en día el cristianismo, amados santos de Dios. Es que yo creo que es el diablo el que está ahí arriba pisando mi azotea. Serán los gatos, porque Satanás vino para robar, para matar y para destruir, no para hacer ruiditos arriba de tu loza. Él viene a destruir tu familia, él viene a destruir tu vida, él viene a asesinarte, él viene a acabar, él no tiene escrúpulos. Pero a eso vino Cristo, a romper toda acechanza de Satanás. ¿No te alegras por eso? Porque sí, Satanás es un ser poderoso, pero tenemos a un Dios más poderoso, amados santos de Dios. Qué tremendo es esto. Satanás puede hacer milagros, por supuesto. Y cuando vemos a Satanás, bueno, algunos lo pintan como un ser rojo, con sus cuernos, con su cola, y decimos: ay, ahí está Satanás. Ahí viene gritando como la Llorona. Ahí viene gritando como el tlacuache, o no sé cómo le dicen, el que se convierte en varias cosas, ¿verdad? Ese es Satanás. Si tú vieras a Satanás, híjole, William Levy le queda corto. No sé, Brad Pitt, el hombre más guapo del mundo, ¿verdad? No se compara en nada a la belleza de Satanás. Porque en la Biblia nunca se habla de que Satanás cambió su forma. Él es un ángel hermoso. Dice la Biblia que es el lucero de la mañana. ¿De dónde salió la imagen de Satanás con cola y cuernos? ¿De dónde? Del tiempo medieval, por ahí del siglo XIV, XV. Se empezó a enseñar que Satanás tenía cola, traía un trinche y todo esto. La Biblia no dice nada de esto, amados hermanos. No habla de que Satanás es un ser sumamente precioso. Que si Satanás se parara aquí, todos nosotros, si fuéramos y no tuviéramos el conocimiento bíblico, nos hincaríamos a sus pies y diríamos: este es Dios, por la hermosura de su santidad, de su belleza, perdón. Antes de que era Satanás, era su santidad, porque Dios lo creó un ángel perfecto que custodiaba la santidad de Dios. Dice Ezequiel: pero después de su caída fue desterrado. Es ahí que no cambió de forma, él sigue siendo el mismo. Es su esencia, es lo que él es, que es mentira, que es maldad. Pero nosotros queremos ver a Satanás con trinche, con cuernos y con cola, cuando la Biblia no nos dice esto. Estamos engañados en nosotros mismos. Por eso él viene y se presenta como ángel. Hacemos una figura de un ángel y lo ponemos ahí delante y decimos: hizo un milagro. ¿Cómo puedes corroborar que ese milagro vino verdaderamente de Dios y no de Satanás, cuando Satanás es un ángel sumamente hermoso y poderoso? ¿Cómo podemos identificar los milagros falsos de los verdaderos? A través de la lupa de las Escrituras. Este es el único medio en el cual el cristiano tiene defensa de estas artimañas, amados santos de Dios. ¿Qué hizo Cristo en el desierto? ¿Quién se le presentó? Satanás. Y le citó las Escrituras. Así de mentiroso es. No todos los que llegan a tu casa con la Biblia debajo del brazo son cristianos. No le abras la puerta a cualquiera que diga: mira, hermano, tenemos la Biblia. Porque nunca Satanás es más perverso que cuando trae la Biblia debajo del brazo. A Jesús le citó las Escrituras y le dijo: escrito está, Jesús, si tuvieres hambre, convertirías las piedras en pan. ¿Verdad que sí, Jesús? ¿Le dijo mentiras? Le dijo la verdad. Le dijo: si te aventaras de aquí, ángeles vendrían. ¿Le dijo una mentira a Satanás? Satanás dice verdades, pero verdades a medias. Él no te dice toda la verdad completa, porque siempre hay un precio que pagar cuando viene un milagro de parte de Satanás. Él sí te da la fama, te da el éxito, te hace la persona más grande del mundo, pero siempre Él viene y te cobra la factura. Pero Jesús dijo: sí, pero también escrito está: a tu Dios
adorarás y solamente a Él servirás. Con la misma Biblia, Cristo identificó estas mentiras a través de la lupa de la palabra de Dios. Qué importante es que cada uno de nosotros, es que hay pasos en la azotea, han de ser los duendes y no sé qué tanto, y están ahí asando chiles y aventándole, ¿verdad? La Biblia dice, con la palabra es como una persona, es intocable ante todas estas artimañas, amados santos de Dios. Y no que la tengamos abierta en el Salmo 23, en tu casa, porque eso te vuelve una vez más, ¿qué cosa? Idolatría, estás idolatrando la palabra. La palabra es lo que tú vives, lo que tú estudias de ella. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lo estoy reteniendo, lo estoy memorizando y la palabra se hace viva dentro de mí. Y ahí estaba Jesús reprendiéndolo con la palabra. No llamó al apóstol Cash Luna a que lo reprendiera, no llamó a Guillermo Maldonado a que alevantara agua bendita, etcétera, etcétera. Jesús dijo, escrito, a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Si el mayor ejemplo que podemos ver, que es el Hijo de Dios, Jesucristo, no utilizó ni se valió de ninguna manera en la religiosidad, porque el ser humano que tiene el conocimiento y la revelación de la palabra, seguimos cediendo ante estos engaños. Hoy tú tienes el poder dentro de ti que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Antes decían, no oramos si no traemos el aceite, ¿te acuerdas? Hay que traer aceite desde allá, desde Israel, y que huela rico con especias para que amarre bien la bendición. ¿Qué tiene que sea de allá o que sea de Xochimilco? Es lo mismo, es mismo aceite. El aceite ya no se utiliza para nada en el Nuevo Testamento, más que una vez cuando se ungió a los enfermos. Una sola vez, pero hoy vemos a pastores ungiendo coches, ungiendo casas, tirándole un cuerno a otro pastor, ungiéndolo como en el Antiguo Testamento, cuando nosotros entendemos que hemos sido sellados y que Él nos ha dado poder, dice Timoteo, porque Él no te dio espíritu de cobardía, te dio espíritu de poder, de dominio propio. Yo, amados hermanos, esto a mí me alegra, porque pasé de la oscuridad de la religión y decir, ay, es que Satanás viene atrás mío, me quiere matar. Y ahora entiendo, amados hermanos, que hay un poder tan grande en el conocimiento de la verdad, que no importa que se te pare quien se te para allá adelante, tú di la verdad de la palabra de Dios, porque es Dios quien te respalda. Si te quiere pegar y Dios lo permite, pues te va a pegar, y si no, así mira, ¡fum!, se cae. ¿Por qué? Porque no pueden tocarte si no es por la voluntad de Dios. Lo hemos vivido, amados hermanos, y lo que vivimos nosotros se los decimos. Hay poder en la palabra de Dios. Esto es poder, amados santos de Dios, y no solamente en el agüita, y no solamente en el aceite. La palabra de Dios es poder. Lo que está llegando a tus oídos ahorita es vida. Está inyectándose dentro de tu vida y dices, bueno, entonces ya no necesito la religiosidad. Por supuesto que no. Entonces ya no voy a la iglesia. Bueno, es otra cosa aparte. Una cosa es creer que la iglesia tiene poder y otra cosa es dejar de congregarse. ¿Sí me explico? Necesitamos un lugar donde congregarnos y se nos diga la verdad, pero en sí la iglesia no tiene poder. Es la palabra de Dios la que tiene el poder. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? Entonces, qué importante es que sepamos esto. Satanás actúa para que se hagan realidad suficientes predicciones astrológicas y se manifiesten los eventos sobrenaturales suficientes que le permiten mantener engañados a la población. ¿Se acuerdan por ahí? No me acuerdo en qué año, no recuerdo si por el 60, 70, cuando este presidente de Estados Unidos se levantó y iba a Texas, y una bruja se levantó y en la televisión y dijo, yo veo sangre en Texas. Y todo el mundo dijo, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Una bruja. Y vieron cómo este presidente fue asesinado, ¿verdad? De un balazo en Texas precisamente, y la gente comenzó a decir, la bruja tenía razón, ¿verdad? Como Moni Vidente tenía razón. Sí, ya les hemos dicho, Satanás tiene poder y Satanás conoce parte de las cosas, pero no conoce todas las cosas. ¿Cómo podemos saber esto? Porque todas las demás predicciones que dijo esta bruja no se cumplieron. Solamente se cumplió cierta parte. De este señor Nostradamus se cumplió un 30% de sus predicciones. Porque cuando tú vas, ¿verdad?, con estas personas, sí le atinan a una, dos, tres cosas, pero no al 100%. Porque dice la Biblia que el único que sabe completamente el futuro es el mismo Dios, que no tiene tiempos. El que es, el que fue y el que ha de venir. Satanás conoce ciertas porciones, pero no lo conoce todo. Así es como podemos identificar cuando algo verdaderamente es de Dios y cuando es una mala falsificación de Satanás. Para terminar, 2 de Tesalonicenses 2, versículo 9.
Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 9, lo tenemos, me dicen amén. Siguiendo hablando de este Señor, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? Di conmigo, por obra de Satanás. Hasta se enchina la piel, ¿verdad? Con gran, ¿qué? Poder. Y señales y prodigios. Va a venir con gran poder, ok. Va a venir con grandes señales. ¿Va a venir con qué más? Con prodigios, pero esos señales y prodigios de poder van a ser mentirosos. Mentirosos. ¿Has agarrado un billete de 500 falso? Parece de a de veras. Y si no se dan cuenta, tiene poder porque puedes comprar con él. Pero cuidado y se den cuenta porque te lo rayan, te lo destrozas y te quedas igual que como empezaste. Un ejemplo muy vano de lo que va a ser el anticristo. Va a parecer que tiene poder, va a parecer que hace milagros y que te puede dar lo que tú necesitas, como lo hace Satanás hoy en día, pero son mentirosos. Mentirosos. ¿Qué debe de hacer el cristiano, amados santos de Dios? Pasar todo por la lupa de la palabra de Dios. Escucha esto, los que nos ven por internet, los que están aquí presentes. La gran mayoría de iglesias cristianas hoy en día están engañadas. La gran mayoría de iglesias que se autojudican decir que son cristianas están engañadas por milagros y prodigios mentirosos. Sal de esas mega iglesias y pregúntales, ¿por qué vienes a la iglesia? Ay, porque aquí se caen bien chido. ¿Por qué vienes a esta iglesia? Ay, porque aquí siento la unción y aquí sí tiemblo bien padre. ¿Por qué vienes a esta iglesia? No, porque cuando cantamos, se siente el calorcito. Pero pregúntales cuántos versículos se saben. Que te reciten solamente el Salmo 23 y no se van a saber, sino hasta nada más, nada me faltará, porque es la cita favorita que les gusta a estas iglesias. Amados santos de Dios, hoy las iglesias están repletas de milagros y de prodigios mentirosos. Pero aquellos, amados hermanos, que hemos venido al conocimiento de la verdad con tropiezos, con caídas, con deslices, quizás no ha sido fácil llegar hasta este momento, pero la verdad nos va a hacer libres. La verdad nos va a hacer libres. ¿Cuántos quieren ser libres de esos pensamientos de baja autoestima? Libres de esos pensamientos de suicidio, libres de esos pensamientos de odio, de amargura. ¿Cuántos quieren ser libres de lo que verdaderamente carcome nuestras vidas? Un coche como sea, cualquiera lo puede tener en algún momento, pero eso no te da la felicidad. Una casa tampoco. La salud. Si tienes salud pero vives mal con tu familia, ¿de qué sirve? Si tienes todo el dinero pero tu familia está destrozada, ¿de qué sirve? Dios vino a destruir las verdaderas amenazas que Satanás tiene sobre nosotros. Dios vino a darnos paz y vida en abundancia. ¿Cuántos quieren venir a esta vida, amados santos de Dios? Los que podamos, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Aquellos que nos ven por internet, les invito a que puedan escuchar muy claramente lo que vamos a hablar en este momento. Amado Señor y Salvador, en esta hora estamos aquí reunidos, escuchando tu palabra, meditando en ella y en lo que hemos recibido de parte tuya a través de estas líneas. Gracias por los hombres que tú has elegido para poder compartir tu palabra, pero más gracias por esa palabra que ha llegado a mi vida en esta hora. Hoy he aprendido que no todo lo que brilla es oro, que no todo lo que parece milagro proviene de ti, sino que Satanás tiene el mismo poder de hacer milagros y prodigios, pero todos estos son mentirosos. Hoy yo quiero venir completamente a la verdad, lo que proviene de ti, Señor, porque tú eres el único camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Quizás a lo largo de mi diario vivir no puedo decir que he vivido al 100%. Ha habido problemas, ha habido deslices, ha habido enojos, ha habido iras, ha habido contiendas, ha habido problemas de muchas y muchas maneras. Así que no hemos vivido en plenitud, sino que nuestra vida se ha caracterizado principalmente por el sufrimiento.
Pero hoy tu palabra, Señor, nos da la seguridad de que si venimos a ti, podemos echar ante ti nuestras cargas. Podemos venir los que estamos cansados, los que estamos turbados. Podemos venir ante ti, Señor Jesús, todos aquellos que tenemos algo cargando en nuestros hombros, y que a lo largo de nuestra vida ese peso se ha hecho más grande y más grande y más grande, y no hemos hallado la solución. Quizás en momentos hemos pensado en tirar la toalla. Quizás en momentos hemos pensado en dejar de vivir, porque no hemos hallado verdaderamente el camino hacia ese Dios verdadero. Hemos transitado por pensamientos, hemos transitado por un sinfín de religiones, hemos transitado por un sinfín de dogmas y de liturgias que lo único que hacen es agravar cada vez más el corazón del ser humano. Pero hoy tu palabra nos ofrece un camino directo hacia la salvación, un camino directo hacia el consuelo, un camino directo, sin escalas y sin obstáculos, hacia el conocimiento pleno de la verdad. Un camino el cual es honesto y nos dice que no será fácil. Un camino que nos dice con honestidad que tendremos aflicción, que no todo es miel sobre hojuelas, sino que es un camino difícil de transitar, pero que al fin y al cabo es una carrera que terminaremos, porque tú nos sostienes en tu gracia. Porque cada día que te conozco más, a pesar de que haya problemas y circunstancias difíciles, cada día, Señor Jesús, el conocimiento de tu palabra me llena más y más de la vida que tienes para mí, Señor. Y ya no importan los problemas, y ya no importa lo que pase a mi alrededor, en ti hemos hallado la vida que habíamos estado buscando. Lo que por años anhelé en el amor de un hombre o de una mujer, lo que por años anhelé en el amor de una religión, en abrazar algún pensamiento, hoy lo he hallado, Señor Jesús, en las promesas de tu palabra, porque tu palabra es vida, Señor, y esa vida es la que queremos vivir, mi Dios. Quita de mi vida toda religiosidad, quita de mi vida toda idolatría, Señor, y permíteme adorarte a ti, el único Dios verdadero, el dueño de mi vida, el que desde siempre me ha buscado, pero que hoy he hallado a través de su palabra. Quiero conocerte a ti, Señor, que tú crezcas cada día más en mí y que me llenes cada día más de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Vamos a cantar una vez más este canto precioso en lo que nos añadimos los demás músicos para poder alabarte. Y vamos a decirle, Señor, quizás ha sido difícil, pero aquí estamos, Señor, creyendo en ti, sostenidos en ti, Señor Jesús. En esta hora, quita todo lo que estorba, Señor, y que salgamos de este lugar con un nuevo pensamiento, que salgamos de este lugar, Señor Jesús, con una nueva actitud, deseosos de seguir encontrándonos contigo, que eres la verdad, Señor. En el nombre de Jesús, vamos a decir estas palabras. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza,
todo esto es posible cuando levanto mis manos. Dale palmas a tu Dios y dile gracias con todo tu corazón si es para Él. Señor, gracias. Gracias porque tú nos das el consuelo. Gracias porque tú nos das el ánimo, Señor Jesús. Tuya es la gloria y la honra, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Así como estamos, así como